Tal? Buenas tardes. Sí, nuestra segunda sesión de curso de teorías de la significación. Pues bueno, ya sea que también luego quieran revisarlo en la grabación, pues bueno, estará aquí disponible, pero me interesa que en estas sesiones presenciales, pues lo más importante es poder, pues dialogar, poder, escuchar tus opiniones sobre la lectura. En parte, la mayor parte de la discusión es sobre el texto de Ferraris, que estaba ahí en la plataforma. Y pues bueno, vamos a ir uno, tengo una presentación que es, pues que se apoya un poco, ¿no? Por aquí la discusión. Y pues bueno, nuestros objetivos será que obtengamos un amplio espectro de lo que es la hermenéutica, ubicar las tendencias a lo largo de la historia y reflexionar algunos conceptos particulares. Bueno, así de entrada, ¿ustedes qué entendieron por hermenéutica? ¿Cómo la consideran? Una interpretación del texto, ¿no? Pero se refiere más a los teológicos. Ok. Bueno, interpretación de textos y más a los filosóficos y enfocados en los teológicos, teólogos. No quiere decir que sea su mucha participación. Ok, ¿qué más? Son un proceso de significación que da contexto al texto. Tratan de darle contexto a las cosas. Darle contexto a... Me gusta más la parte de contexto al texto, pero, ok, ¿qué otra cosa? Ok, transmitir, un efecto de transmisión. A ver, ¿qué más? Pues habían dicho, bueno, el autor dice que es una ciencia. Ok. Y esta es la interpretación. Es como dice el compañero que hay muchos tipos de teóricas, como la hermenéutica jurídica. Ajá, ok. Y ahí hay un, bueno, ya mencionas un aspecto importante, ¿no? Ciencia. Ahí ya hay un aspecto. Pero al inicio parece la lectura se toma como una de trabajo, como un arte, porque era un mensaje que venía de los dioses. Ok, ciencia y arte. Ahí hay dos categorías interesantes, ¿no? Por no decir que se complementan o se oponen, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, conforme a su historia, parte de su evolución ha sido esa, ¿no? Con las ideas creacionistas, para después que se consolidaron, ¿no? Una más enfocada hacia la verdad de las cosas, hacia la verdad de las cosas, ¿no? Hacia una percepción más abierta, totalmente empírica, racionalista, ¿no? Respecto al método, porque empieza como algo, pues, no sé si pues, bueno, como accidente. Lo describe el autor, ¿no? Como poco a poco su nacimiento de esta concepción de la doxa aristotélica de los griegos. Ok. Viene, ¿no? Como Ok. finalmente se consolida como una ciencia. Bien, ok. Mencionaste ahí por ahí la palabra de verdad que me llama la atención. Por ahí la parte del creacionismo, pues bueno, habría que interpretarlo si es por la parte teológica o por la parte del lenguaje. Pero bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra opinión? Dime. Que trata de estudiar diversos campos experimentales, no solo lo teológico, sino también la parte jurídica. Nos amplía la forma en la que nosotros interpretamos el texto, porque hay una interpretación del texto como tal y una interpretación del texto ya analizando ese contexto. Ok, ahí hay una parte interesante sobre los campos de estudio. Ya había mencionado la compañera también la parte jurídica, aunque esto de las partes experimentales, pues vamos a ver qué tan sólido a veces es esto, ¿no?
Ok, vamos a continuar, ¿no? Bueno, gran parte de lo que han dicho por ahí, cómo lo podemos aterrizar con la lectura. Existe toda esta pluralidad de sentidos que le podemos dar a la hermenéutica. Dime. Ah, de la plataforma. Ah, ya. Bueno, eso si quieres que ahorita lo tratamos al final, pero la cuestión es que si ya tienes usuario, etcétera, nada más entonces volverte a comunicar con la persona del sistema, ¿sabes? Bueno, obviamente pues tiene todas estas raíces griegas, por ahí mencionaba esta parte del arte, ¿no? Que por ahí lo que mencionaba la compañera es la transmisión de mensajes, el aspecto de traducir es un sentido a veces literal, también de la parte de la interpretación. Cuando, por ejemplo, si ahorita ustedes, no sé quién de ustedes sepa hablar chino, no sé si alguien sepa hablar chino, pero si por alguna razón, en un malentendido, toman un avión y de repente llegan a China, ¿cómo se comunicarían? Con la interpretación si quieres, vas a entender, ¿no? Como si quieres Otra cosa, hasta mímica. Mímica, bueno, eso ya sería muy, necesitaría más tiempo, pero si me estoy muriendo de hambre, ¿qué haces? ¿De lo que saben? Puedes dibujar, ¿no? Puedes plasmar en una hoja. Podría ser. Lo que quieres dar a entender, si bien palabras, ¿no? Por dibujo se puede dar a entender de parte de la señal. Bueno, bueno, en este caso son alteridades de lenguaje, ¿no? O sea, son otros tipos de lenguaje, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, hay mucha gente que a veces viaja a China, no sabe hablar chino. ¿Cómo creen que le hagan? Hablar inglés, ¿no? ¿Hablar inglés? O sea, digo, ya, a menos que no sepan, digo, por invasión comercial la mayoría de nosotros pues, sabe lo más básico de inglés, ¿no? Digo, y además a nivel universitario, ¿no? El lenguaje inglés bueno, el idioma es una clave, o sea, donde se ha vuelto por la carrera industrial económica, la conoce más o menos todo el mundo. O sea, igual un pueblito de chinos, pues a lo mejor no lo van a hablar, pero sí a lo mejor en las ciudades sí. Y en esa situación, lo que pasaba muchas veces con los comerciantes en la antigüedad eran los que aprendían más lenguas, ¿no? Entonces hay veces que cierta lengua se prepondera sobre las demás porque es una manera también de intercambio. De hecho, en las reflexiones también de las lenguas, ¿no? Los francos, ¿no? Fueron los que unifican por la lengua a Francia, entre los galos y los bretones, y etcétera, etnias que existían, ¿no? Igual, ¿no? En el español vemos que hay dialectos, ¿no? De algún modo, ¿no? Nosotros entendemos las variantes que hay de Galicia, de Castilla, ¿no? O los pueblos, ¿no? Que se han tratado de separar un poco de España, ¿no? Los vascos, ¿no? Cervantes, ¿no? Él no es judío, pero como él criaba caballos, él oía a las personas hablar. No sé si esa parte de la sí, de hecho. Y es su obra y cómo habla, ¿no? Una perfección. El Quijote de Cervantes, precisamente es como un ejemplo angular también, porque el Quijote, además de que se repartía en pasquines, ¿no? Lo podían entender de varias regiones, lo entendían. Y además luego por contexto, si no entendían una palabra, lo entendían, ¿no? Que quizá en nuestro español actual a lo mejor nos ha costado trabajo cuando nos hemos acercado al Quijote,
porque es un español pues ya con tiempo, diferente, pero de algún modo captamos la mayor parte de la esencia, ¿no? Lo que quizá a lo mejor no podemos diferenciar son las novelas de caballería a las cuales satiriza o hace referencia, ¿no? Algunas quizá, pero tenemos cierto contexto, ¿no? Y ya lo que se hablaría de una sobreinterpretación ya sería decir qué significa o algo por el estilo. Pero al menos en el aspecto lingüístico, verbal, lo escuchamos, lo traducimos, ¿no? Entonces, en la antigüedad, las lenguas koiné era una especie de inglés, ¿no? Central dentro de varias comunidades, ¿no? Entonces, el sentido de traducir está implícito en la dimensión hermenéutica. Obviamente hay toda una mitología ahí alrededor del mensajero, el Hermes, ¿no? Que llevaba un mensaje, ¿no? De los dioses a los hombres, ¿no? Y lo que interpretaban, pues, era otra cosa, ¿no? Y obviamente ya a nivel racional, a nivel específicamente filosófico y teórico, pues obviamente hay obras que van dando pie a la reflexión de la hermenéutica. Primero, en términos de lenguaje, ¿no? Sí hay una derivación que a veces por ahí está mucho en Platón, aunque en Platón es muy fija la dimensión de la idea, y que nosotros, cuando se pensaba en una obra de arte, en una pintura, simplemente es como la copia de la esencia original de algo, ¿no? O sea, nosotros somos copias de una esencia de la idea de lo que somos, ¿no? Es la gran teoría del idealismo, ¿no? De Platón. En esa dimensión, pues bueno, el alumno, Aristóteles, pues obviamente va a contraponerse, obviamente implicando que el lenguaje es una convención de palabras social, ¿no? La palabra perro, le ponemos perro porque es una convención para entenderlo, ¿no? Pero dentro de esa dimensión, en términos de la lógica, Aristóteles nos habla mucho más de la interpretación en sentido lógico, ¿no? Una lógica de enunciados o de palabras. Muchas veces cuando vamos al cine a ver una película, digamos que juzgamos las películas malas de las buenas, no en términos de la producción o que si te gusta, porque eso puede ser muy un rol de juicio estético, pero sí podemos juzgar algunas películas cuando una parte inician de una manera y de repente dan un giro que, bueno, a lo mejor es un surrealismo, te lo acepto, pero si son ya demasiados giros dentro de la trama, dices, pues como que no hay una congruencia dentro de todos ellos, ¿no? Si yo digo, amanecí alegre, por lo tanto va a llover, ¿no? Entonces, como que no hay una congruencia entre dos situaciones. Y en cambio digo, el sol sale nublado, o digo, el cielo sale nublado, ¿no? Entonces puedo decir, adelante, puedo decir, de algún modo hay una congruencia entre términos, ¿no? Entonces puedo interpretar si es correcto, es verdadera la situación en donde yo estoy enunciando un discurso. Pero también Aristóteles le mete más ruido porque la mayor parte de nuestros enunciados no son lógicos. Antiguamente, bueno, hasta no hace muchas décadas, quiero pensar, había una frase que decía, voy a pedir su mano en matrimonio, ¿no? Cuando alguien quería esposar a alguien, quería casarse con alguien, ¿no? Pero no es que literalmente se quisiera casar con dedos, los locos Adams, ¿no? Sino es una sinécdoque en términos de la retórica, ¿no? La mayor parte de los enunciados que a veces decimos coloquialmente están enunciados de una manera particular que a veces no todos lo tomamos literal. Me muero de calor, ¿no? No es que estemos diciendo que me estoy muriendo literalmente de calor o que estoy en el Sahara, ¿no? O no sé, me están
quemando en la hoguera, ¿no? En la Edad Media, y que de alguna manera lo podemos entender, ¿no? Lo que me da risa muchas veces cuando escuchamos a los chavitos, ¿no? Es que me muero por ella, literal, hermano, ¿no? No, no es literal, es una metáfora, ¿no? Pues digamos que ahí la cuestión es que en términos de la lógica, yo puedo decir, soy un caballero Jedi, pero la verificación ante el otro, que dice, pues, no veo tu traje o no veo tu espada láser, ¿no? En términos de verdad, de evidencia, ¿no? Que es lo que un poco trabajaría esta línea lógica, la autoidentificación no nos dice mucho, ¿no? O sea, si no es la respuesta, ya me voy a ir muchos siglos adelante del otro, de la otra. Una convención. Lo que se trata de buscar actualmente es que la autoidentificación o cierto tipo de autoidentificaciones se emancipen socialmente, pero no sé hasta qué grado podríamos leer la mente de alguien, ¿no? Y discriminarlo sin la intención, ¿no? Pero en términos de la lógica, en la verificación, en la evidencia, en términos de lenguaje, pues bueno, en esta lógica de enunciados, yo puedo verificar o darle un sentido de verdad. Entonces, en ese sentido, la razón, en que, bueno, esta palabra extraña que se llama logos, ¿no? A veces la han traducido como la palabra o algo así, es más que eso. Es como, encierra en parte la idea de Platón, pero encierra también una forma de hacer pie con el conocimiento y hacerlo tangible en la manera de pensarlo, ¿no? O sea, el logos es esta relación dual pensamiento-lenguaje. En ese sentido es un poco más complejo que decirte una palabra, pero lo que nos dice el logos es que lo podemos aterrizar en palabras. Si yo puedo decir, es que me siento triste, la otra persona puede tener una cierta noción de lo que es la tristeza y cómo la ha vivido y cómo se experimenta socialmente y cómo se reparte este término en términos de contexto, que nos dijera, bueno, eso me llega, eso me duele y eso puedo tener contacto, ¿no? Hay una palabra griega que se llama el topos, que es el lugar común, tiene sentido común. Nosotros cuando decimos algo, cualquier expresión, si esta no se entiende por el otro, es que no hay un lugar común entre los dos, ¿no? No hay un koiné ahí, no hay un inglés que nos concentre, ¿no? El común comunitatis, ¿no? Que nos dice que es poner en común algo, no se cierra, ¿no? Es poner algo en común. En la búsqueda de Aristóteles, obviamente iba a mezclar la retórica con la lógica, ¿no? En el buen arte también, de enunciar las palabras, no solamente en términos como lo hacía Gorgias, que es el discurso epidíctico, que solamente es embellecer las palabras por embellecerlas, y decir un sinfín de palabras que desdibujan a la idea principal, ¿no? Eso es lo que hacen los poetas, ¿no? Un poeta no puede describir simplemente con una descripción sensible a la silla, ¿no? Aquel adminículo en donde se han postrado los reyes y han caído y X, ¿no? Se podría determinar que de alguna manera está enunciando con una especie de pasión retórica y embellecer el lenguaje, ¿no? Yo puedo decir, qué bellas son tus perlas nacaradas, a decir, oye, me llaman la atención tus dientes con sarro. Es más bonita la metáfora, digamos que suplantamos las palabras y a lo mejor, como hacía en su buen arte de hablar y escribir Carlos Monsiváis, podía estar enfrente de un presidente, de cualquier persona que se sintiera elevada por los aires y le está diciendo, eres un tonto, ¿no? Por su arte de hablar, ¿no? Recuerdo muy bien hace pues, ya algunas décadas existía un programa pues, no muy agradable que se llamaba El Calabozo, en donde salía el Burro Van Rankin y Esteban Arce. Esteban Arce ya es un paladín de la moralidad de extrema de derecha, ¿no?
y que desafortunadamente no sé cómo llegó a dar un diplomado aquí, a participar en un diplomado aquí de educación continua, pero bueno, es algo terrible, pero bueno, la cuestión es que pues el programa no abonaba nada, ¿no? Como la mayoría de los programas de la televisión. Entonces Carlos Monsiváis decía, cuando estuvo con ellos de invitado, el calabozo es la esencia de la televisión mexicana. Y ellos así como, wow, ¿no? Así como que nos está diciendo algo extraordinario, cuando en realidad tenía una ironía, un sarcasmo que ayudaría mucho, ¿no? A la discusión, sobre todo reflexiva, ¿no? Porque hay niveles de sentido, ¿no? Es en cierta manera que muchas veces cuando nos dirigimos hacia alguien, no hablamos de la misma manera. De hecho, a veces ponemos una especie de barreras personales cuando digamos, oye usted, licenciado, tome asiento, ¿no? Oye Juanita, vente a sentar aquí. Puede ser lo mismo, ¿no? Pero hay modos y protocolos alrededor de ello, ¿no? La cuestión es que aquí en Aristóteles trata de dimensionar el propio lenguaje en sí mismo, mientras a lo mejor no aterriza todavía la complejidad del auditorio, ¿no? Simplemente se enfoca en la retórica, en el arte de hablar, esperando que, pues bueno, en términos de categorías, vale la redundancia, la cuestión de el término dialéctica es una especie de sinónimo de diálogo, ¿no? Entre dos personas. Es lo que apoyaba un poco el personaje de Sócrates, ¿no? Cuando confrontaba a Gorgias, ¿no? Y la retórica es una imposición del lenguaje, ¿no? Yo estoy aquí, tú estás abajo y tú me escuchas, ¿no? En la dialéctica, pues es el fruto de dos personas, entonces lo que hace Aristóteles es mezclar esas dos ideas, ¿no? Utilizo la razón del auditorio, lo que él sabe el auditorio, y yo lo aplico a mi discurso para que tenga sentido, tenga congruencia. Puedo apoyarme en algunos momentos en las emociones, en la razón, o el discurso por el discurso, como una evidencia, ¿no? Si yo analizo el discurso, bueno, es congruente, ¿no? Y muchas veces de ahí es donde tratamos de excavar de lo que son las falacias, por ejemplo, ¿no? Cuando escuchamos a alguien, ¿no? Es que dice, si lo va a decir tal persona, ya no le hagan caso, es una ad hominem, ¿no? O sea, discriminamos solamente por ser la persona y no lo escuchamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, los sofismas, pues bueno, era una manera de convencer a través de el golpeteo de un mismo argumento, en el cual, pues obviamente, pues tratabas de darlo por verdad, ¿no? Aunque simplemente era una verdad a medias, ¿no? O no comprobada, ¿no? Es como decir, pues bueno, es que puedes decir, evidentemente, bueno, si hay vida en el espacio, nos van a conquistar, ¿no? Los extraterrestres. No somos los únicos, ¿no? Hay una parte mitológica, ¿no? En términos de cómo opera el habla, pero una parte como que no, o sea, si le razonas más, ¿no? Pues no hay manera, dentro de lo que sabemos, tecnología que pueda viajar aquí, ¿no? Pero bueno. Se convierte también como una parte de convencimiento, ¿no? Que las personas nos convencemos. Claro, o sea, la labor de convencimiento está precisamente en apelar a, ya sean las emociones, ¿no? A la razón. Obviamente, pues ustedes verán, todos sus profesores, si los quieren convencer de alguna superchería o algo, o es más, ¿no? Es el clásico que vende Herbalife, ¿no? Dice, mira, esto te va a quitar tal enfermedad incurable. A la gente que está en una emoción, está en una depresión, que no encuentra otra opción, lo va a tomar por la emoción. Una persona que ha estudiado, que sabe el discurso de la ciencia, que son pruebas y ensayos y errores, que bueno, sería un debate hablar, ¿no? Que si la medicina es una ciencia exacta, ¿no? Yo diría que es más bien una especie de ingeniería que aplica conocimientos de la química, bioquímica y X
número de ciencias para aplicarlo en los casos, pero una persona que, pues, bueno, a lo mejor tomó un coaching, ¿no? De Herbalife, y que solamente se va por las emociones, ¿no? Y es por donde los convencen, ¿no? Y ahí es donde hay mucho charlatán, la mayoría, ¿no? Ya sea la Herbalife o incluso, ¿no? Me atrevo a decir la homeopatía, ¿no? Porque la experiencia no es causa de evidencia, ¿no? Es que a mí me funcionó, y sí, pero no lo puedes demostrar. Pero bueno, funciona en algunos casos, ¿no? En ese sentido de, o sea, en términos de que emocionalmente a la gente pues, le mueve, ¿no? En ese sentido, ¿no? Obviamente ya lo comentaban ustedes, ¿no? La hermenéutica tiene líneas en la historia, ¿no? Como bien decía el compañero, toda esta línea teológica, ¿no? Ya sea con la parte helenística y que luego llegó hasta Saulo de Tarso, ¿no? Bueno, Saulo de Tarso alias San Pablo, ¿no? Que es de los primeros escritos que por ahí existen sobre el cristianismo. Casualmente no habla de la resurrección, pero sí habla de un Cristo o de un Salvador. Nos enuncia la dimensión de cómo acomodar una tradición judaica a algo que parecía una nueva fe, ¿no? Tomando en cuenta que a lo mejor el cristianismo tiene más de religiones que fueran paganas ante los judíos, ¿no? O sea, Cristo es el último de los dioses solares que conocemos. O sea, la mayoría de los dioses tenía una referencia entre los equinoccios de primavera y invierno, y que respondían a una tradición agrícola, ¿no? Entonces, pero lo que hace Saulo de Tarso es que más bien le da un trasfondo de la tradición, pues, sin ortodoxa, pues sí, una tradición judaica, ¿no? No es gratuito que sea un discurso misógino, el discurso de Saulo de Tarso, creo que Timoteo 10:10, o no sé, que las mujeres no tienen derecho a hablar sobre la religión o algo así, dice, ¿no? En fin. Y bueno, hay escuelas que siguen mezclando la lógica con la hermenéutica, los estoicos, ¿no? Que hacen alegorías, ¿no? Estudios del texto. Y bueno, aquí es precisamente Filón de Alejandría, Saulo de Tarso, ¿no? Y la hermenéutica jurídica, ¿no? Que es una dimensión bastante aplicada en lo que conocemos actualmente como jurisprudencia. Me cuenta un caso, un abogado. Me dice, bueno, ¿conocen los autos marca Atos? Que son de 2 asientos nada más. Entonces hay una ley que dice que no puedes llevar un menor de edad en el asiento del copiloto, en el asiento delantero. ¿Nada más en ese carro? No, en todos los autos, ¿no? Ese carro lo sacaron, ¿no? Porque nosotros no tenía estabilidad. Bueno, es dato al margen, pero no es el punto que ahorita quiero relatar, pero bueno. Lo que me interesa es que piensen que el Atos solamente tiene dos asientos, ¿no? Y la ley nos dice, no puedes llevar a un menor de edad en el asiento del copiloto. El señor, muy contento, lleva a su hijo y lo detiene el policía. Oiga, joven, no puede llevar un menor de edad en el asiento del copiloto, en el asiento delantero. Pero usted no, la ley especifica que es el asiento delantero. Y si usted se da cuenta, son pueden ser los asientos traseros, ¿no? Entonces, hurgando un poco en el espíritu de la ley, como fue fundada, ¿por qué se hace esa ley? ¿Para infraccionar a la gente o para, bueno, sabemos que a veces la aplicación es diferente, pero salvaguardar la vida del menor? Entonces, a partir de ahí se hace la cuestión de hermenéutica jurídica. La jurisprudencia tiene que buscar cuál fue el espíritu del texto
para aplicarlo al caso, ¿no? Y ya estamos usando la lógica, ¿no? Tenemos una suerte de postulado general, aplicado al caso, entonces deriva una conclusión de ello, ¿no? Entonces así es como más o menos los abogados tienen esa visión en términos de la particularidad de estos sesgos de la ley, en donde a veces dices, es un acto de, una cuestión de jurisprudencia, tengo que aplicar una hermenéutica jurídica, ¿no? Y bueno, obviamente está todo este trasfondo que abonó a la Edad Media, la alta y la alta y baja Edad Media, hasta llegar a lo que conocemos como escolástica, ¿no? En la primera parte, ¿no? De esta dimensión occidental del texto, obviamente, pues el mayor exponente pues ha sido Agustín de Hipona, ¿no? Alias San Agustín, en donde se genera todo este discurso de la patrística y que de alguna manera interpreta los textos sagrados, lo interpreta desde una perspectiva platónica aristotélica, ¿no? De hecho, la única manera de acercarse a la filosofía, pues también era la parte teológica, ¿no? De algún modo. No había de otra, ¿no? Y digo, aunque coincidentemente ya por el año 700 ya nos acercamos a la Baja Edad Media, cabe rescatar que, bueno, se da lo que se conoce como el Renacimiento árabe, Avicena, Hunayn, ¿no? O sea, todos recordamos la Edad Media como algo feo, ¿no? Como que una época de la humanidad bien oscura, ¿no? Pero los árabes estaban creciendo, ¿no? Toda la ciencia, si no fuera por los árabes, quién sabe qué, ellos rescataban libros, ¿no? Eh, obviamente hay personajes por ahí históricos como Avicena, de hecho por ahí sí pueden revisar el texto o esta novela del médico de Noah Gordon, que hasta hicieron películas por ahí, que creo que luego hay otros dos libros, no los he leído, que es un poco de literatura de Sanborn si quieren, ¿no? Pero está interesante la idea, es una recreación de cómo un barbero va a estudiar medicina a Medio Oriente, ¿no? Con Avicena, ¿no? Entonces, y obviamente pues interpretado por Ben Kingsley, ¿no? Pues es bastante loable, ¿no? Pero digamos que la correspondencia de la visión occidental en la Edad Media se fueron sí mucho a los textos, ¿no? Los que podían acceder a ellos, ¿no? Dentro de las líneas de estudio que era la gramática, la lógica y la retórica, ¿no? Además de otras 4 disciplinas que era la aritmética, la matemática y no me acuerdo con los dos, que era lo que se conoce el quadrivium y el trivium, ¿no? Que eso lo vamos a platicar más adelante. Y cuando llega a Tomás de Aquino, es un personaje interesante, ¿no? La escolástica trata de darle un giro a la Edad Media, es, es la transformación en donde ya se comienza a dimensionar el cuerpo humano, los sentidos, ¿no? Y no se diga, por ejemplo, ahí Guillermo de Ockham, ¿no? Con la navaja, famosa navaja, ¿no? La explicación más sencilla tiende a ser la correcta, que son obviamente el eslabón para llegar al 480 y luego al Renacimiento, ¿no? Y bueno, en ese sentido tienen un papel de reinterpretar los textos bajo ese eje, ¿no? Un eje más humano. Sin Tomás de Aquino no habrían empiristas posteriormente, ¿no? Obviamente, como bien decían por ahí algunos de ustedes, no se deja de, obviamente, por mucho tiempo, aunque fue un proceso largo, ¿no? La cuestión del distanciamiento de Estado e Iglesia, ¿no? O sea, la gente sigue estudiando los textos sagrados, ¿no? Por mucho tiempo, todavía hasta el siglo XIX, ¿no? O sea, como que es un letargo todavía que queda, ¿no? Pero, pues bueno, o sea, viendo todo este trasfondo, ¿no? De reinterpretar los textos sagrados, ¿no? Desde el siglo XIV, ¿no? La Reforma
ya sea con Lutero o Calvino, son reinterpretaciones de los textos sagrados. Viene toda esta cuestión de los textos deuterocanónicos, donde sacan los libros de sabiduría, etcétera, y los libros que están bajo un canon, ¿no? Que Dios escribió esos textos, etcétera, ¿no? De algún modo, pues bueno, es una forma también de reinterpretar no dejamos el texto, ¿no? Eso es una cuestión fundamental. Y obviamente, pues entre los racionalistas y los empiristas, pues sigue siendo un diálogo interesante, ¿no? Cómo se aborda el hecho de que es un discurso clásico creo que es el Tetetes de Platón, ¿no? Entre la racionalidad y la sensibilidad. Y ellos no se ponen así totalmente de acuerdo sobre no interpretar el texto, pero sí interpretar la realidad circundante, ¿no? Entonces, obviamente, hay personajes, ¿no? Como de toda esta línea, ¿no? De John Locke y Hume y Locke, ¿no? Como que bueno, la filosofía la filosofía inglesa es muy happy end, ¿no? Es como una manera muy feliz de ver luego el universo, ¿no? A diferencia luego de algunos alemanes, ¿no? Que es como más abrupta, ¿no? Bueno, una generalidad que no viene al caso, pero bueno. Entonces, desde cierto punto de vista, ¿no? Hay una trascendencia, ¿no? Que va dejando los textos, pero no se deja de interpretar, ¿no? No se deja como un acto constante dentro de la dimensión filosófica, ¿no? Por ahí, bueno, hay puntos nodales, ¿no? Como Hegel, ¿no? Que donde la mediación es el mismo sujeto frente a las transformaciones de la historia, ¿no? Entonces, pone de relevancia toda esta trascendencia de la dialéctica que a lo mejor va a tomar Marx, ¿no? Estas contradicciones, ¿no? De la tesis, la antitesis, ¿no? Y la síntesis, para llegar a un punto de transformación, ¿no? Luego ya dentro de los cánones, ¿no? De la hermenéutica, digamos que hemos caminado de una existencia de una hermenéutica jurídica, una hermenéutica teológica exegética de los textos, una hermenéutica filosófica metafísica, y llega un personaje que es medular en todos los anales de la hermenéutica, que es Schleiermacher, que es el que dimensiona la búsqueda del texto mismo, tratando de comprender qué es lo que leyó el propio autor, que es una cuestión imposible, ¿no? O sea, tratar de saber más de lo que escribió Cervantes, ¿no? Sería imposible, ¿no? No sabríamos, o sea, tendrías que vivir, estar en sus zapatos, ¿no? No podríamos conectar al 100. Cuando yo estoy enunciando una palabra, un enunciado, por muchas razones, a lo mejor no todos captan lo que yo quiero dar a entender o significar, ¿no? Se generan los malentendidos, ¿no? Algo que tiene el diálogo es que actualiza, es que no lo entiendo, ¿por qué dijo esto? ¿No? Y bueno, es que yo quería decir esto, ¿no? Otro paréntesis, ¿no? En el habla, no hay faltas de ortografía. ¿Por qué? Porque hay actualidad. La ortografía solamente es en el discurso escrito. ¿Por qué? Porque en el discurso escrito solamente he hecho una bala para que el otro me entienda. Si me equivoqué, ya la regué. Quedó escrito. En cambio, cuando algo queda en el diálogo, es natural, ¿no? Dije, me da una torta de jabón. ¿De qué? De jamón, ¿no? Entonces, hay una actualidad, ¿no? Se lo dices a una inteligencia artificial, me da una torta de jabón y quién sabe qué va a aparecer ahí en el Discord, ¿no? O en el programa, ¿no? Pero la inteligencia artificial, bueno, se busca que ya pueda interpretar, obviamente, figuras retóricas, ¿no? De hecho,
Hasta hay diálogos interesantes en la inteligencia artificial. Busquen ese canal de YouTube que se llama .csb, donde luego los chatbots de hace algunos 5 años apenas los conocemos como el chat GTP. Apenas está llegando como a nosotros, ¿no? Al público en general. Cuando los descargabas por ejemplo, del GitHub, pero bueno. Pero al final es todo este caso de interpretar el texto, ¿no? Y habla del círculo hermenéutico. Este es Schleiermacher. Obviamente, posteriormente será desechado como uno de los, o sea, como un método angular, sino que es como una metodología romántica, ¿no? Bueno, es que yo tengo la idea de lo que quiso decir Iñárritu en su última película, ¿no? Pues podrá decir muchas cosas, podrás, qué buena fotografía, pero, o como se enojaba Dalí, ¿no? Frente a Zabludovsky, ¿no? Es que, ¿qué nos quiso decir con esa obra, no? Lo peor que le puedes decir a un artista, ¿no? ¿Por qué? Porque pues un artista se expresa a través de su obra de arte, ¿no? Es lo peor que le puedes decir a alguien. Que no te entendí, ¿qué querías decir, no? Y peor luego cuando te encuentras cosas tan raras en el arte abstracto, ¿no? Que digo, también la Avelina Lesper ha abusado de su desfachatez retórica, pero sí es cierto que hay mucho artista que realmente venden humo, pero un vaso de agua, que medio vacío, ¿no? Que sigue, ¿no? Pues es que la interpretación es que es lo que nos falta, ¿no? De la vida, etcétera, pero pues págale al que te hizo la interpretación, no al que te está haciendo el vaso, ¿no? Entonces es una paradoja, ¿no? Que tiene luego el arte, ¿no? Pero bueno, no quiero caer tampoco en la simpleza facha, ¿no? De decir, eso no es arte, ¿no? O sea, es una dimensión estética que generará sensibilidad en algunos y en otros no. Por ahí nos habla, por ahí el texto de unas hermenéuticas críticas. ¿Recuerdan por ahí algo? Hay una crítica, incluso por ahí menciona a Marx, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? O sea, Marx también es un hermenéutica. Esperaba de nombrar a A ver, bueno, digamos que ya es el colofón. De hecho, Habermas llega, ahí viene una pugna precisamente entre la escuela de Frankfurt, todo lo que hay un diálogo luego entre Habermas y Gadamer, luego por ahí, que es una cuestión entre los dos opuestos, ¿no? Entre lo que es, basándonos en la onceava tesis de Feuerbach, ¿no? Los hombres solamente han tratado de interpretar el mundo, pero no se trata de interpretar, sino de transformar. A lo que responderíamos es que desde que yo hablo, ya estoy transformando la realidad, ¿no? Por ahí si fueron curiosos en su curso de lenguaje, cultura y poder, por ahí se menciona, o en discurso, un tal Oski, ¿no? Hacer cosas con palabras, ¿no? Y en el mero hecho de decir, voy al cine, el mero hecho de pensarlo ya es una acción, ¿no? Y en el mero hecho de decir, esa pintura es mala, es un juicio que ya está transformando una realidad hasta en términos kantianos, ¿no? ¿Y quién puede ver mejor el universo? Entre un pájaro, entre un ser humano y un perro. Todos tenemos limitaciones para entenderlo. Pero los seres humanos tenemos algo que se llama cosmovisión, un conocimiento compartido, en el cual, pues, obviamente, circunscribimos que hay una interpretación para cierta moda, ciertos, no puede llegar, por ejemplo, una persona aquí desnuda, ¿no? Porque obviamente la interpretación sería o es un maniático o es una manifestación, ¿no? Bueno, si llega una persona, digo, a lo mejor está loco, ¿no? Pero si llegan 10 personas, ¿no? Y ves un letrero de luz y fuerza, dices, oh,
están manifestando, ¿no? Un poco tarde, pero sería acaso raro, ¿no? Pero lo interpretas desde una perspectiva, desde una base, ¿no? En estos términos, cuando se hace una hermenéutica de la historia, pues obviamente no solamente el texto es literario, sino lo histórico queda por ahí relativo a cómo se cuentan las cosas, ¿no? ¿Quién fue Juárez? ¿Quién fue Cura Hidalgo? Los conocemos a través de textos, de personas que contaron su historia, pero no podemos saber cómo eran, qué les gustaba, ni siquiera podemos saber cómo era el Cura Hidalgo. No hay una fotografía de él. Ha sido una reconstrucción muy extraña, ¿no? De hecho, hasta mitológica, ¿no? Es un mito de origen, ¿no? Para decir existe la nación gracias a este personaje, ¿no? Y podrán interpretar muchas cosas, pero son textos. Y en ese sentido, bueno, la cuestión de Nietzsche, de la búsqueda del ser, es más importante que englobarte, ¿no? Con los discursos históricos, ¿no? Así hablaba Zaratustra, ¿no? Que es una sátira, ¿no? De Cristo, ¿no? Es decir, y la muerte de Dios, es obviamente, porque bueno, no creo que Nietzsche, o sea, no es tampoco hace una apología del ateísmo, ¿no? Sino más bien hace una apología del ser humano en toda su reflexión y todo su... Fundamenta el nihilismo, ¿no? Exactamente, o sea, entre esa búsqueda, ¿no? En que decir, ¿dónde estamos, no? ¿Para qué? Y a lo mejor Dios no, el discurso de Dios a lo mejor ha quedado corto, ¿no? Y lo tuvimos que matar porque fue insuficiente, ¿no? Hay demasiada maldad en el ser humano para poder seguir hablando de la existencia de un Dios, ¿no? Que eso se va incluso hasta la demostración precisamente en la escuela de Frankfurt, ¿no? Entre todas las explicaciones no sé si era Ana Arendt o u otro teórico que decía, pues es que después del holocausto no podemos determinar si Dios existe, es demasiado, ¿no? Entonces, se plantea toda esta dimensión crítica, retransformar la idea del hombre, ¿no? Etcétera, ¿no? El superhombre, ¿no? También Marx lo busca, ¿no? No habla del superhombre, ¿no? Y que bueno, Nietzsche le debe mucho a Schopenhauer, ¿no? En ese sentido, ¿no? También es... esperemos que no sea un filósofo cancelado, ¿no? Que ahora está muy en ese vaivén, ¿no? Pero bueno, es una lectura fundamental, pero bueno. Husserl, ¿no? Ya llegamos ahora ya a la hermenéutica contemporánea, en donde estamos hablando de un acercamiento no solamente a la interpretación, sino a cómo el ser humano percibe las cosas, ¿no? Digamos que todos nosotros no solamente tenemos conciencia como algo abstracto, ¿no? Cuando hablamos de conciencia tiene que estar aterrizado de algo, ¿no? Soy consciente de que esto es un pizarrón, soy consciente de que esto es una cortina, soy consciente de que esto es un techo, soy consciente de que aquí estoy. Entonces como que reflexiona Husserl, ¿no? Es decir, es que lo abstracto requiere elementos tangibles, ¿no? Donde sí hay partes que rellenamos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, yo interpreto que detrás de esta pared hay un pasillo. No lo veo, podré escucharlo, pero ¿cómo lo verifico, no? Tengo que salir, tal vez, ¿no? Pero en la existencia de nuestra continuidad, necesitamos esas figuras de cierre, porque si no estaríamos neuróticos, ¿no? O sea, a cada rato estaríamos saliendo, es que no hay nada. Y eso es un poco lo que genera problemas a veces de esquizofrenia, ¿no? De no estar seguros de
oye, tú existes o tú eres una imaginación o una alucinación, ¿no? Damos pie que, o doy pie que no estoy hablando solo, caray, ¿no? O que ustedes están en un sueño letárgico en donde mañana será su primer día de secundaria, ¿no? Donde que todo esto ha sido un golpe de su imaginación, ¿no? Somos conscientes de algo, ¿no? Los recuerdos nos sirven de algo, pero le llamamos una existencia, ¿no? No se va a meter tanto todavía en este diálogo del ser Husserl, pero sí de la percepción. Muchas veces recordamos no solo las cosas como son, sino cómo las experimentamos, ¿no? Una pequeña analogía, ¿no? La cueva de Platón. Pues sí, va a estar presente, de hecho, el hecho de que vemos sombras aparentes, ¿no? Pero por una necesidad natural, la Matrix, ¿no? Pues obviamente le damos sentido a las cosas, ¿no? Y que de ahí, pues obviamente, bueno, vamos a llegar luego a Heidegger, ¿no? Otras hermenéuticas, ¿no? William Dilthey, ¿no? Con la filosofía de la historia, o Max Weber, con la sociología comprensiva, son formas de acercarnos pues también a la interpretación histórica, o de cómo, por ejemplo, durante mucho tiempo se han interpretado las intenciones del ser humano bajo ciertos preceptos, valores, etcétera, ¿no? Pero damos pie a que existe una comprensión de esa misma historia, ¿no? Cuando Max Weber hace una reflexión sobre el espíritu del capitalismo a través de los textos de Lutero, pues obviamente hace un pie sobre que obedece a factores económicos, ¿no? El factor económico del cristianismo primitivo sí obedecía mucho a la comunidad, a una especie de comunismo. Y el liberalismo pues es una ruptura donde hay una emancipación del sujeto y toda la cuestión de la propiedad privada, ¿sí? De hecho, ahí la manera de ver las religiones, ¿no? Pues un protestante ve de alguna manera que los dos textos que tiene que leer al día es la Biblia y el otro es el periódico, ¿no? La Biblia es lo que le dice los valores, ¿no? Y el periódico es, dice, ¿dónde hago falta? Entonces, bueno, la cultura católica de por sí tiene un arraigo de no lectura, ¿no? Hasta, bueno, o sea, porque además la Biblia pues era un texto pues, que no tenían mucho acceso, ¿no? Donde toda a la Edad Media, pero bueno. Pero, por ejemplo, hay gran parte de las tradiciones católicas son de verbales, tradición. Los ángeles, cuando se habla de ángeles, pues se conoce más por tradición, ¿no? Los nombres de los ángeles no aparecen en la Biblia. Y hay muchas cosas que se veneran, se dan, ¿no? Por parte de la religiosidad popular, ¿no? Y de repente llama la atención el texto, cómo meter a Freud también en la biblioteca, ¿no? Dice, pues también es porque pues, lo que te dice un paciente es el marco de referencia para que tú puedas interpretarlo, que cuando una persona dice, es que le tengo fobia a las arañas, ¿no? Vamos a analizar desde dónde viene esa transferencia, esa cuestión de pánico, ¿no? Ah, bueno, es que a lo mejor cuando se separaron mis papás, pues, vi muchas arañas, ¿no? Porque estaban sacando las cosas o algo así. Es un mal recuerdo, ¿no? Entonces hay que deshilar toda esa parte, ¿no? Y que bueno, en términos de un filósofo que se llama Gilbert Duban, dice que la hermenéutica de Freud es una hermenéutica reductiva, que es muy específica y que utiliza cualquier texto para interpretar algo, ¿no? Algo de la cultura occidental, ¿no? Y luego está Heidegger, que es la continuación de Husserl, que sería aplicar toda esa fenomenología a la existencia, ¿no? Y aquí viene un punto medular. ¿Cómo fuimos pasando del texto al ser humano? Ya no se interpreta el texto, se interpreta el ser humano.
Es el punto nodal entre Heidegger, incluso también Sartre, podría ser otra especie, ¿no? Bueno, porque son existencialistas. En el caso de que Heidegger, pues desacraliza la hermenéutica. Y Heidegger dice muchas cosas interesantes. Una de ellas es que dice, la religión va a caer, lo que va a ganar es el arte, ¿no? El arte es lo que nos va a permitir interpretarnos a nosotros mismos. Y muchas veces nos pasa, es que yo soy como el personaje de tal serie, no sé cuántas Merlinas hay o cuántos Dammers ahora hay, ¿no? Que son más, que Dahmer está algo más relatada como, bueno, sí es psicótico, pero más bien le pasa a veces un poco como al Joker, ¿no? Que no es eh, es como la venganza, ¿no? Del oprimido, ¿no? Eso, no sé, luego llevar un poco ahí a cierto camino, ¿no? Como, es que no era malo por la sociedad, ¿no? Así como las canciones del Aragán, ¿no? Él no lo mató, él lo mató la sociedad, ¿no? De algún modo, pues bueno, lo que hace Heidegger es precisamente espejearlo, ¿no? Y ahí en el arte, ¿no? Durante la pandemia, cuando afroamericano lo ahogan, ¿no? Unos policías, pues obviamente viene un levantamiento que infunde precisamente los factores de identidad, ¿no? Obviamente pues son polvorina y en Estados Unidos no puedes tocar esos temas, ¿no? Aunque lo sigan haciendo, ¿no? Ya en el derrotero final, pues ya hablamos de las hermenéuticas hacia dónde van, ¿no? Ahí sí eh, se encuentra, pues bueno, toda la que es la antropología simbólica, Casirelli, Bourdieu, Turner, que son antropólogos que de algún modo, pues primero se interpretan mucho los textos históricos, ¿no? En Turner hay un texto sobre el cura Hidalgo. También esperaba encontrar a este organizador Manilovsky. Manilovsky, bueno, Manilovsky es bueno, lo que pasa es que es más bien de una escuela todavía funcionalista, ¿no? Claro que un antropólogo va a interpretar todo lo que vea. Eso también está muy claro, pero Malinowski más bien todavía se enfoca más a los roles y las funciones de tal persona hace esto y ese es su rol en la sociedad. En estos más bien lo que van a tomar en cuenta son los símbolos, ¿no? O sea, los rituales, la parte ritual en donde se refiere más bien a una especie de simbolización de paso, por ejemplo, ¿no? Esa persona tiene que aprender a cazar un alce porque es un símbolo de hombría, ¿no? En ese sentido, ¿no? No tanto la función de que, bueno, va a llegar a ser un hombre, sino cuál es el proceso, ¿no? Entonces, es la búsqueda como de sentido, ¿no? Sí, o sea, digamos que es más, busca más evidencia, Malinowski, lo que ellos buscan es más el contexto, ¿no? Desde dónde se parte, ¿no? Entonces, y otros dos, que sería la escuela de Jung, obviamente se separa de Freud, se va a orientar a hacer su etnografía, habla del alma y la sombra y el alma, ¿no? Que luego lo reinterpretan en los famosos arquetipos, ¿no? Que son 12, ¿no? La madre, ¿cómo se llama? El bufón, el observador, etcétera. Pero son interpretaciones. De ahí también viene el viaje del héroe, ¿no? De Joseph Campbell, ¿no? Es decir, vienen estos personajes claves, ¿no? En un relato, etcétera. Y bueno, también se alía de que él habla mucho de antropología de la religión, donde dices, bueno, cómo simboliza una parte la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, cómo el agua es un modo de liberación para los judíos, donde se abren las aguas, ¿no? Y en la dimensión cristiana, el agua es una cuestión de redención. Entonces, pero el agua como un símbolo presente es clave, ¿no? Que los 4 elementos naturales, bueno, los 4 símbolos, ¿no? Naturales de la vida, ¿no? Agua, fuego, tierra y aire, ¿no? Van a estar presentes, ¿no? Y que habrá un quinto, ¿no? Que es amor o desamor, ¿no? Desde las filosofías antiguas, ¿no?
Paul Ricoeur, que en algún momento lo vamos a comentar, que es la visión postestructuralista, ¿no? Que viene toda un estudio del lenguaje, y podemos decir que es una hermenéutica de la distancia a la recepción, ¿no? Y ya estos son obviamente los personajes que a veces se venden más, ¿no? Que es Gadamer, exalumno de Heidegger, Gianni Battimo o Jan Gronda, ¿no? Battimo pues, reflexiona mucho sobre la espiritualidad humana actual, ¿no? Dónde va, ¿no? Y que son problemas medulares, ¿no? En el día a día, humanidades propiamente, ¿no? En algún momento haremos un cruce hablando de otras hermenéuticas, ¿no? Que rayan más con la semiótica. Charles Sanders Peirce pues, nos habla de interpretante, ¿no? La cuestión de la consolidación de un hábito o una costumbre, ¿no? En Umberto Eco, pues, en el lector in fábula, nos planteará precisamente qué tanto es lo que dice el autor y qué tanto es lo que te interpreta. Maurice Bouchot, el padre dominico, nos invita a hablar precisamente de lo que serían las hermenéutica, ay, tiene un nombre particular, ay, se me acaba de ir, un lapsus, ¿no? Pero tiene un nombre específico, la hermenéutica, que ahorita me acordaré, pero sí. Y bueno, y viene esta metáfora, ¿no? Es decir, ¿quién hace hermenéutica, no? Y pone el autor, ¿no? El discurso de el burgués gentilhombre de Molière, cuando Jourdan, el hombre burgués que no sabía hablar muy bien, contrata un intelectual y de repente queda maravillado este hombre rico cuando dice, o sea, todo lo que hablamos es verso o prosa, no me he dado cuenta. Por ahí hay una película mexicana que es una interpretación con Joaquín Pardavé, Gran Macaquico, ¿no? Seguramente estará ahí en YouTube. Véanla, a mí me cae muy bien Pardavé. Pero ahí lo que nos está tratando de decir Ferraris, pues es que interpretación la hacemos todos, ¿no? Todos interpretamos, ¿no? Pero cuando hablamos de hermenéutica es precisamente cómo llevamos esa reflexión de la interpretación a un término que nos permita decir, estoy haciendo un área de conocimiento, en la forma en que interpretan las personas o cómo discuto precisamente la dimensión de una metodología para interpretar, ¿no? O sea, es presentarse en el cómo, en la manera en que esto se puede aplicar a un qué, puede ser el texto, o ver el ser humano como texto, ¿no? Y bueno, vamos a adelantar aquí algunos... La que buscabas hace rato, la de Humberto Eco y el otro, ¿no es una ontológica? No, la ontológica es la de Heidegger. Ah, esa es. Ajá. Ay, es que se me acaba de ir. Son varias, son muchas. Sí, es que es también lo que quiero que vean, es que hay maneras en que a veces nos dicen, ¿cuál va a ser tu metodología? ¿No? Pues es hermenéutica. Sí, ok. ¿Y qué teoría? ¿Desde qué escuela? Dicen, es que yo uso la hermenéutica para mis clases, ¿no? O yo voy a usar la hermenéutica para mi tesis. Sí, pero ¿de qué perspectiva? Hermenéutica textual, exegética, hermenéutica simbólica, antropología simbólica, hermenéutica psicoanalítica, si quieres decirlo así, ¿no? Que recuerden el discurso de Mario Bunge, decía, el psicoanálisis no es ciencia, ¿no? Casi decía que era superchería, ¿no? Porque no tiene ningún fundamento de evidencia en términos tangibles, aunque diríamos, bueno, cuando llega Lacan, cuando hablamos de lenguaje, sí le da un carácter de ciencia, porque el tema de Lacan no es el inconsciente, es el sujeto.
Y el sujeto se fundamenta en la palabra. Y en la palabra es intangible. Pero el psicoanálisis clásico, Mario Bunge lo aborrecía, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, esa es una síntesis, precisamente, ¿no? O sea, los 7 tipos de hermenéutica para Ferrari, ¿no? La interpretación de los símbolos universales para el alma, traducir los símbolos a diversas lenguas, lo que vimos como la koiné, la interpretación como una expresión personal, la retórica, lo civilino, lo oscuro, o el significado, ¿no? La visión semiótica, si queremos verlo así, la comprensión, que eso es de Schermacher, Tilke, Gadamer, entre el texto y un mejor conocimiento de lo que leamos, ¿no? Desenmascarar, ¿no? Todo el problema de la ideología con Marx, Freud, Nietzsche, ¿no? O sea, como el ser humano está preso a cierto modo de pensar. Y la última, ¿no? Que es el Dasein ontológico, ¿no? Es la parte desacralizada, ¿no? En toda esta dimensión, bueno, esta es una categorización de Ferraris, ¿no? Yo diría más, ¿no? No sé dónde podría poner ahí la hermenéutica jurídica, que podría ser a lo mejor la comprensión, quizás, ¿no? Pero, La hermenéutica jurídica es lo mismo que la hermenéutica normativa. No había escuchado normativa. Déjame, lo reviso, no vaya a decir una... Sería mentir si te digo una respuesta, ¿no? o hermenéutica dogmática. Por dogmática, pues La exégesis, ¿no? la exegética, bueno, pero pues se le llama exegética, pero dogmática, pues más bien sería como una interpretación de cierto tipo de hermenéutica, no sé, habría que ver, ¿no? Porque, pues bueno, estamos hablando a lo mejor de constructos conceptuales, ¿no? Dentro de varios autores, ¿no? Entonces, sí, ahí luego vamos a poder tener, de hecho, alguien que se mete muy profundamente en la hermenéutica va a decir, pues es que yo no veo diferencia entre tal y tal, ¿no? O algunos, y digo, es un área de conocimiento humanística que a veces en la parte antropológica nos da contexto. No nos interesa saber qué o qué, ¿no? Y es distinto los tipos de las clases. Buena pregunta, porque si hablamos de tipos de hermenéutica sería como métodos y las clases sería como las escuelas, ¿no? Como las tradiciones de pensamiento. Yo creo que sí. En ese sentido, sí, o sea, sí, porque hay veces en que una teoría se puede volver dogmática, no necesariamente hermenéutica, ¿no? O sea, el marxismo se volvió dogma, ¿no? Y lamentablemente, pues, a veces lo siguen así ciegamente, ¿no? Un poco de epistemología. Cuando nosotros queremos verificar algo de conocimiento, nos vamos, bueno, y no se ve muy bien, hay temas cuantitativos y temas cualitativos, ¿no? En la visión cuantitativa, pues nos hablaron muchas veces en la preparatoria del positivismo, ¿no? Que es la manera tangible de ver la ciencia y tener la evidencia para que si yo tiro esto, por ley de la gravedad, se va a repetir aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero si me voy a, bueno, esto tomándolo en cuenta desde Newton, ¿no? Si me voy a analizar, bueno, esto tarda tanto en caer, ¿no? Y que se hizo un experimento también entre qué tardaría más sin oxígeno, como una bola ¿cómo se llama? Una bola de boliche o una almohada, ¿no? Una pluma, ¿no? ¿No? ¿Qué tardaría más en caer? Obviamente la pluma por una cuestión de la característica sobre el aire, pues obviamente se va balanceando, ¿no? Pero en una gravedad cero, pues obviamente los dos caen al mismo tiempo, ¿no? O si en algún momento yo quisiera calcular cuánto tarda en caer un borrador en Marte, ¿no? Pues a lo mejor podría hacer otro cálculo en campos gravitatorios. Eso se hace para pronosticar un cierto destino, ¿no?
En términos sociológicos, muchas veces se utilizó eso para más o menos determinar así va a ser la sociedad, ¿no? La sociedad positiva, ¿no? En términos cuantitativos también hay otra dimensión que es la parte causal. A lo mejor no me interesa saber cómo es el futuro, sino cuáles son las causas. En Marx, por ejemplo, le decía las causas, pues son la lucha de clases. Y a través de procesos, ahí sí parte una dimensión positiva. La evidencia es que hubo procesos donde hubo modos de producción, comunistas, esclavistas, feudal, capital, ¿no? Esa fue la evidencia, ¿no? Que presentó como la parte de la historia, ¿no? Y toda la otra parte, que sería la parte cualitativa, sería la dimensión en donde se encuentra la hermenéutica, la otra sería el interaccionismo o el asociacionismo o pragmática. En la primera, obviamente, la hermenéutica no nos interesa ni saber cómo va a ser el futuro, ni cómo fue el pasado, sino comprender cómo fue el contexto, o tener amplitud, ¿no? De conocimiento, ¿no? Pues es que esto sucedió porque esto y esto y esto, pero no me interesa la causa o qué va a pasar. Y en la pragmática, pues lo que me va a interesar es mezclar a veces elementos cuantitativos o cualitativos, pero se va más en lo cualitativo porque las ideas, ya lo veremos con Peirce, las ideas no se miden de aquí o acá, sino aquí, en la mente. Antes de que yo haya mandado un satélite al espacio, estuvo en la mente de la persona, fue una hipótesis. Ahí no era tangible, pero fue una dirección. Entonces, por ejemplo, como en términos agnósticos, no sé si existe Dios o no existe. Lo que tengo tangible es que aquí estoy, como ser humano, ¿no? Cuando me muera, pues a lo mejor lo entenderé o tendré evidencia, pero hasta el momento no la tengo, ¿no? Lo tangible es que tengo que trabajar como un ser humano con cierto tipo de valores, más dentro de una visión kantiana, y eso es a lo mejor como puedo explicarlo, ¿no? Hay cosas que no puedes explicar, pero pragmáticamente tienes que seguir viviendo, ¿no? El pragmatismo hace eso, ¿no? Y ya hablaremos más a detalle sobre eso, ¿no? Vamos a irnos más adelante para no aburrirlos tanto, sino esto, ¿no? Con esto quiero cerrar. Sócrates, San Juan Diego, el cura Hidalgo, el propio Cristo y un extraterrestre, ¿no? La pregunta es, no tengo datos, que yo sepa, no sé si han encontrado datos arqueológicos, ¿no? Solamente textuales de que existió un tal Sócrates, ¿no? Un discurso. No sabemos si lo inventó Platón o existió una persona que acomodó y dijo que o si es el texto, ¿no? Lo que tengo fehaciente pragmáticamente es Platón. Platón escribe el texto, ¿no? Lo mismo que con Cristo. Tenemos textos y eso así San Jerónimo me dice, a ver, necesito 4 textos que digan, hablen de Dios, etcétera, vete a buscarlos, ¿no? Dicen, no, pues tengo San Juan, Mateo, Marcos, Juan, no sé. Me faltó uno. Y hay otros apócrifos, ¿no? Pero estos creo que nos convienen más, ¿no? ¿Y con qué lo rellenamos los demás? Pues con carne, ¿no? Pero hablan de un Cristo. Pero esto no escribió nada, o no hay un dato pues, arqueológico sobre él. Bueno, ahí ya estaríamos hablando ya de fe. De San Juan Diego, pues bueno, obviamente Schulenburg y todo este estudio de los 70, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, se me olvida el autor que tiene el mismo apellido que no, ¿cómo se llama el que hizo el diseño de la Biblioteca Central? Se apellida O'Gorman también, pero no es el mismo.
Hay un tal O'Gorman que habla de todo esto, el mismo Clavijero, ¿no? Cuando habla de la Virgen de Guadalupe, decía que tenía una corona, ¿no? ¿Dónde está? Hay como que, y hay muchas historias ahí, ¿no? Pero bueno, un Hidalgo, ¿no? No hay un dato fehaciente de cómo era, ¿no? Dicen que era un biólogo, un botánico, ¿no? De España, ¿no? Y esa fue la pintura, ¿no? Por ahí, encontraron una figurita más chiquita, por ahí, ¿no? Lo que se sabía es que pues, a lo mejor no era muy alto, etcétera, y hasta eso, quién sabe, el discurso, ¿no? Que dicen en las interpretaciones políticas es simplemente alguien que estuvo en el momento menos indicado, en una situación menos indicada, ¿no? Porque pues estaba ahí ¿cómo se llaman? Los españoles nacidos aquí, era la Revolución Criolla, ¿no? Da un poco la tesis más fundamentada, ¿no? Y los extraterrestres, ¿no? Ahí aumentando un poco a lo que dice Carl Sagan, pues son esas nuevas cuestiones que nos llaman la atención, ¿no? Sí hay posibilidad de que existe vida en otros planetas, ¿no? Pero de que lleguen y que tengan esa forma, pues a lo mejor se hace toda una mitología, o que nos vienen a salvar, ¿no? Lo cierto es que sí existen los reptilianos. Estamos precisamente, pues de ahí viene, ¿no? De que si son los... yo en la pandemia veía unos canales así de palomeros, como, que hablaban de los arios y los Illuminati, ¿no? Que era una lucha entre razas, y, revelación humana. Entonces, pero está, o sea, si lo escuchas como literatura está chido, ¿no? Pero ya si te lo clavas, no, está muy raro, ¿no? Pero dices, ¿qué es lo que importa? O importa el texto sobre ellos, ¿no? O sea, obviamente como Sócrates, obviamente yo no voy a redefinir la filosofía de Platón a partir de que existió o no. Pero entonces, en términos hermenéuticos, hay una parte de parsimonia, ¿no? Realmente dudar, ¿no? De esa veracidad. Sí, porque nunca vamos a tener... bueno, hay una búsqueda de la verdad. Nunca vamos a estar 100% satisfechos de todo lo que hemos conocido, ¿no? Y vamos a estar siempre dudando, eso sí, en esa medida. Aunque tengamos fehacientemente, pragmáticamente algunas cosas, ¿no? Porque a mí lo que me interesa no de si existió o no Sócrates, ¿no? Me importa realmente comprender ciertos términos filosóficos a partir de una comprensión determinada o hacer dialéctica, hacer una mayéutica que no me va a dar una explicación finita. San Juan Diego, pues obviamente es un mito originario que da sentido a una cosmovisión espiritual, si quieren verlo, y tiene una funcionalidad, ¿no? La gente lo da por vivo, por existente, y bueno, que se utilice luego hasta para un símbolo, pues va a estar claro. O sea, si tú vas al extranjero y te sientes solo y ves una Virgen de Guadalupe, yo te aseguro que vas a sentir algo que te va a recordar a México. No te vas a acordar de cuando cierran en las calles y te echan cohetes, ¿no? Pero vas a acordar una parte de la gente que has conocido, ¿no? En términos cristianos, pues obviamente pues, va a tener muchas interpretaciones, ¿no? Es una gran cosmovisión de Dios solar, ¿no? Además de que hay muchos elementos que ahora le llaman democracia cristiana y valores, que incluso el mismo, aunque Marx era anticristiano en cierta medida, ¿no? En términos de las religiones, pero pues la propuesta dentro del términos de Max Weber pues, no era muy diferente, ¿no? El pura Hidalgo pues, es un mito de origen, México. Y el extraterrestre pues te permite pensar que hay vida en otros planetas, ¿no? Que nos conozcamos o no, pues ahora que dicen que va a venir una invasión extraterrestre el siguiente mes, o el
o que ahora sí viene Nibiru, o qué sé yo, que se inventan, ¿no? Pero al final, pues tenemos, ¿no? Por entendido, ¿no? Que la hermenéutica, pues sí es un gran cúmulo de ideas, ¿no? Poco la reflexión ahí quedará como en el foro, pues será si es una ciencia, es un arte, o qué es para cada uno de ustedes, ¿no? Tenemos muy claro que el texto es fundamental, ¿no? He hecho metáfora de muchos objetos que no son textos, ¿no? Y desacralizarla permite reflexionar al ser humano, ¿no? Es omnipresente en una condición humanística, y pues hacer mención de ella puede ser a veces tautológico, porque pues todas las tesis tienen interpretación, y también diría en términos semióticos, todas las tesis tienen una lógica, tienen postulados lógicos, lo cual hace congruente el texto. Entonces, decir que es totalmente hermenéutica tu tesis, y que no es nada de semiótica, pues es como medio raro, a menos que hagas una reflexión sobre los textos de hermenéutica. Pero decir que a veces creo, esto es una opinión mía, ¿no? Decir que es un método, pues es reducirla a la nada, ¿no? Es más que eso, ¿no? Ahí, cuando uno va a generar un conocimiento, va a investigar algo, pues tienes que imaginarte hasta dónde vas a llegar, no no el por qué uso tal cosa o no, sino simplemente expandes tu mente y luego la tienes que cerrar en palabras, ¿no? A veces tenemos una gran idea, pero el embudo son las palabras que no me dejan a veces comunicarme, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto es todo. Bueno, aquí las fuentes, ¿no? Bouchot, ¿no? No me acuerdo de su, hermenéutica, voy a poner un tache terrible. Ay, pero tiene que ver con los términos unívoco, equívoco, y es la que falta, ¿no? En fin, Heidegger, Ser y Tiempo, en algún momento a lo mejor lo comentaremos, ¿no? Y totalmente el texto de Ferrari. Entonces, pues bueno, no sé si tengan dudas, comentarios. ¿Dónde quedó la lista? Por ahí. ¿Por dónde andan? Bueno, esta quedará pues obviamente registrado, ¿no? En la plataforma. Y pues bueno, no sé, cualquier duda, comentario. Bueno, obviamente se abre el foro. La siguiente sesión van a revisar el texto de Mauricio Bouchot, de semiótica, de teoría sobre el signo, que es más bien revisar o acatar temas sobre cómo se dimensiona la teoría del signo a través de la historia. Y pues vamos a hacer no una recapitulación de esto, pero dentro de la perspectiva semiótica, ¿no? Los grandes autores, Platón, Aristóteles, ahí vamos a ir más con los escolásticos, hasta llegar a su theory of first, que son la dimensión moderna, ¿no? Entonces sería todo. Entonces, pues, si algún comentario, cualquier cosa, pues bueno, aquí andamos, ¿vale? No,